Buenas noches. Qué bendición es estar aquí y alabar al Señor con ustedes y dirigidos por ese niñito de hace años. Qué lindo estar aquí con nuestros amigos de toda una vida. Las fotos nos ponen a todos un poco nostálgicos, ¿no es cierto? Y mi esposa siempre quiere tomar fotos y yo le digo siempre, no necesitamos fotos, tenemos memoria. La verdad es que las fotos nos ayudan con la memoria, ¿no es cierto? Yo no recuerdo haber sido tan joven como en esas fotos, pero eso, ella tampoco me recuerda. Yo sí tenía pelo, pero no está que tenía pelo cuando era necesario, ya no es necesario. Dios quita lo que no es necesario. Solo hay algunas cabezas perfectas y las demás están cubiertas con pelo. Ay, los chistes viejos siempre funcionan, ¿no es cierto? Qué bendición de estar en Carapungo y estar con ustedes esta noche. En los Juegos Olímpicos, una de las competencias más interesantes para mí es la carrera de relevos. En esa competencia el atleta corre y luego pasa la batuta al siguiente. Dos cosas son importantes en esa competencia: correr más rápido que los demás y exitosamente pasar la batuta al siguiente atleta. Y la verdad es que las dos partes son de igual importancia, porque aunque corres muy bien, si dejas caer la batuta, te quedas descalificado. Quiero que abran sus Biblias otra vez a los Salmos, donde empezamos esta noche. Y ahora vamos al Salmo 145. El Salmo 145. Escuchen bien mientras yo lea este Salmo. Es muy conocido, especialmente por los músicos de antaño. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Versículo 4 otra vez. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Este es un pasaje de las Escrituras que Dios ha estado impresionando en nuestros corazones en los últimos meses. Pero el concepto de esta Escritura ha sido una guía y motivación para nosotros en nuestra familia a través de nuestros 42 años en el ministerio. Generación a generación celebrará tus obras. Ustedes recuerdan que antes de la ascensión de Cristo, nuestro Señor dio algunas instrucciones finales
órdenes de marcha que Él espera que cumplamos. Nosotros lo llamamos la Gran Comisión. Es decir, que debemos compartir las buenas nuevas con todo el mundo y en todas partes del mundo. Pero muchos años antes de que eso ocurriera, en las afueras de Jerusalén, Dios le dijo a Israel a través de Moisés que los padres y las madres deberían enseñar a los hijos e hijas de la bondad y la gloria y el poder de nuestro Dios. La verdad es que fue una obligación legal para las familias judías que fue explicada en Deuteronomio capítulos 4 y 6. Pero quiero que veamos que esa obligación es una obligación acumulativa. Es decir, nosotros miramos hacia atrás y cantamos las obras del Señor en las vidas de las personas que han vivido antes de nosotros. Un teólogo lo dijo de esta forma: la iglesia está recogiendo alabanzas de generaciones sucesivas para la celebración final de las aleluyas. Obviamente, se entiende que una generación pasa el testimonio de la fe a la generación que viene después. Pero ustedes saben que la realidad es que a veces el Evangelio entra en una familia por la generación más pequeña. Cuando los niños vienen a la escuela dominical o escuchan un cuento bíblico o vienen a la escuela vacacional donde ven los títeres y todos los payasos y las cosas que ustedes hacen aquí para entretener a los niños, y ellos entienden primero el Evangelio y van a sus casas y regresan con sus padres para escuchar del Evangelio. Eso pasa muchas veces, pero en general la idea es que cada generación pasa la batuta de la fe a la generación que está siguiendo. A lo largo del Antiguo Testamento, y tenemos 36 libros, o 39 creo que es, ¿no es cierto? Perdón. Es que, bueno, en el hebreo de veras hay 39, igual que en español. A lo largo del Antiguo Testamento, cada generación tenía algo que contar a la siguiente generación. Las obras de Dios fueron magnificadas, fueron dadas con mucho detalle, hasta que finalmente, en el punto culminante de la historia humana, Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. El Hijo de Dios, Dios el Hijo, enseñó, predicó, realizó milagros, contó historias, hasta que ese día final llegó, cuando su cuerpo fue destrozado, con dolor, con indignidad, y fue colgado en una cruz romana, levantado entre el cielo y la tierra, ofreciendo voluntariamente su vida como el pago por la pena de mi pecado y del suyo. Su cuerpo sin vida luego fue colocado temporalmente en una tumba prestada hasta el día domingo. Muy temprano, antes del amanecer, Jesucristo se levantó victoriosamente de la tumba, habiendo conquistado la muerte, el infierno y el pecado. La Escritura dice que Él resucitó para nuestra justificación. El plan de la salvación de Dios para toda la humanidad se cumplió. Y ahora nosotros podemos tener libertad de nuestra culpa
de nuestra vergüenza, podemos tener seguridad en nuestra eternidad y ahora podemos regocijarnos en la hermosura de nuestra salvación. Pero esa frase de Deuteronomio, repetido en los Salmos, todavía suena. Ahora, más que nunca, somos responsables de contar las obras de Dios. Y por eso tenemos toda la palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura. Tenemos toda la palabra de Dios para contar lo que Dios ha hecho en las generaciones pasadas. Y por eso también tenemos la historia de la iglesia, donde podemos leer de los grandes hombres de Dios que después de la resurrección de Jesucristo y hasta el día de hoy están proclamando la verdad de Dios en todas partes. Y por eso también tenemos las cartas misioneras de las personas que han sido enviadas de nuestra iglesia. Y podemos leer lo que está pasando, donde ellos están obrando, y podemos regocijarnos en las obras de Dios de este mes, de esta semana, de este momento. Y por eso tenemos la Iglesia Bíblica Bautista de Carapungo. Nos animamos mutuamente con los relatos personales de las poderosas obras de Dios. Es una de las funciones de la iglesia, es animarnos mutuamente. Y no estamos hablando de solamente motivarnos a nosotros mismos con algunas historias conmovedoras. Lo que estamos hablando es del Evangelio, de la mano de Dios, de la obra de Dios. Y esto es esencial para la salvación de los hombres y las mujeres que escuchan quién es Dios y cuál ha sido su plan para nuestra redención. Quiero aclarar que cada generación es responsable de evangelizar a su propia generación. A mí me toca compartir el Evangelio con las personas que están viviendo hoy. Eso es obvio. Tenemos una responsabilidad de evangelizar a nuestra propia generación. Pero también tenemos que asegurar que otras generaciones oigan del Señor. Por eso es necesario que nuestras iglesias sean multigeneracionales. Es una bendición y es una verdad que desde el principio, hace 23 años, cuando recién empezó esta iglesia, ha sido siempre multigeneracional. Es decir, hay bebés, hay niños de 8 años, hay niños de 15, jóvenes de 15 años, ya no se creen niños, pero a veces se portan como niños. Bueno, hay jóvenes de 15, hay personas de 26 años y de 35 y de 63. Y algunos aún más allá, en sus 80 o 90. Es importante que haya lugar para todas las generaciones al mismo momento. Es triste cuando una iglesia les corre a los ancianos. Ya no necesitamos de ustedes, nosotros somos jóvenes y tenemos energía y no necesitamos a los viejitos por aquí. No, los viejitos tienen algo que decirnos. Nos pueden contar de las obras de Dios que no hemos oído todavía. También es triste cuando una iglesia no tiene nada interesante para los jóvenes. Es importante que nosotros seamos siempre multigeneracionales. Y si vamos a seguir el modelo del Nuevo Testamento y las iglesias del Nuevo Testamento, también tenemos que seguir siendo una iglesia multicultural. No todos los que vienen a esta iglesia van a estar de acuerdo en todo. No todos van a votar por el mismo candidato.
candidato por presidente, no todos van a estar de acuerdo en un sistema económico, no todos van a estar de acuerdo en todas las cosas sociales o las cosas políticas o las cosas culturales que hay por allí, y eso no importa. Lo que sí tenemos que estar de acuerdo es que Dios es Dios y nosotros sabemos lo que Él ha hecho y estamos compartiendo las buenas nuevas el uno con el otro. Todos los que nos rodean no son iguales a nosotros, pero todos necesitan escuchar del Evangelio del Señor Jesucristo. Quiero que busquen en sus Biblias Jueces capítulo 2, por favor. Jueces capítulo 2. Vamos a encontrar una de las frases más tristes en toda la Biblia. Sabemos que Josué fue un hombre que Dios escogió para llevar a los hijos de Israel a la tierra prometida. Él mostró increíble fuerza y valor. Era un hombre poderoso de fe. Era un líder inspirador. Un verdadero héroe en el Antiguo Testamento era Josué. Mira lo que dice la Biblia en versículo 7 de capítulo 2 del libro de los Jueces. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Para mí es casi incomprensible que de alguna manera la batuta se dejó caer de una generación a la siguiente. Por la gracia de Dios, estos israelitas habían derrotado a sus enemigos. Habían cruzado el río Jordán en tierra seca. Habían visto bajar las murallas de Jericó. Y habían visto el sol parar. Sin embargo, después de todos estos milagros que mostraron el poder y la provisión de un Dios poderoso, la generación siguiente, una generación completa, no conoció al Señor ni la obra que Él había hecho por Israel. Nos preguntamos, ¿qué pasó? ¿No era Josué el que había dicho en el último capítulo de su libro: en cuanto a mí y mi casa, serviremos a Jehová? ¿Qué pasó? Estaban tan ocupados derrotando a los ejércitos extranjeros que olvidaron recordar a sus hijos que había sido el Señor quien peleó por ellos. No tenían la intención de transmitir estas historias a sus hijos. No animaron a sus hijos a encontrarse con Dios por sí mismos. No sabemos qué pasó, pero algo salió mal. Cualesquiera que hayan sido las razones, alguien en algún lugar dejó caer el testimonio de la fe. Dejaron caer el testimonio de la fe y toda una generación ya no pudo ver a Dios. Usted se da cuenta de nuestra responsabilidad. ¿Qué es lo que pasamos a la siguiente generación? Como Iglesia de Jesucristo hemos sido encomendados a pasar la batuta de la fe a la generación, de una generación a la siguiente.
El objetivo de nuestra carrera, según Romanos, es ser como Cristo. Debemos parecerle, debemos tener sus atributos, su apariencia en nosotros. Debemos hablar como Él, debemos pensar como Él, debemos tener la misma mente, debemos tener la misma reacción a los problemas de la vida. Debemos ser personas que tienen el fruto o la evidencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Debemos ser como Cristo. Es Cristo obrando en mí y a través de mí a mi mundo, que el mundo necesita ver. Si nuestra carrera está apuntada hacia Jesús y su obra, es necesario volver a escucharle a Él para entender sus prioridades. ¿Qué es lo que está en el corazón de la obra que Él quiere hacer en nosotros? ¿Cuál es el corazón de la obra que Él quiere hacer a través de nosotros? Afortunadamente no tenemos que adivinar. Jesús nos dijo en términos muy claros. Vayan a Mateo, por favor, capítulo 22. Aquí en este capítulo, un profesor de la ley le hizo una pregunta al maestro: ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley? Y la respuesta de Jesús ha llegado a llamarse el mayor mandamiento. Mire lo que dice Mateo 22, versículo 37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús dice que el mayor mandamiento, que nuestra principal prioridad es amar a Dios. Amar a Dios con todo lo que somos y amar al prójimo. El amor que Dios espera de nosotros en realidad es la obra de Cristo. Es el primer fruto, la primera evidencia de que Dios está en nosotros. El fruto del Espíritu es amor. Él sabe que somos aprendices lentos y nos da toda la vida para aprender a amar a Dios. Cristo en nosotros tiene mucho trabajo que hacer. Nosotros somos capaces de amar a Dios solamente porque Él nos amó a nosotros primero. Su prioridad, su obra en nosotros es transformar continuamente nuestra habilidad de amar a Dios y al prójimo a un nivel cada vez mayor. Después de la resurrección, como les dije al principio y antes de ascender al cielo, Cristo hizo esa segunda declaración clara sobre sus mayores prioridades y les dio la gran comisión a sus seguidores. Y vemos que la gran comisión, eso de llevar el evangelio a toda criatura, en todo el mundo, en todas las naciones, es claramente el resultado lógico del gran mandamiento. Si amamos a Dios con todo lo que somos, entonces vamos a disfrutar estar en su presencia. Piensa en una persona a quien usted ama, o ha amado, o quiere amar. ¿Cuál es su motivo? ¿Qué es lo que pasa? Usted arregla el tiempo para estar con esa persona. Esposos pasan tiempo con esposas porque las aman. Padres pasan tiempo con sus hijos porque les aman. Nosotros invertimos tiempo para lo que amamos. Y si estamos amando a Dios con todo lo que somos, vamos a querer participar con Él en esta vida. Vamos a querer estar en su presencia. Vamos a querer hablar con Él, escuchar su voz a través de su palabra. Vamos a querer cantarle. Vamos a querer estar en su presencia, gozarnos en Él. Si el amor más profundo de nuestra vida es Dios,
No hay nada más importante que vivir en su presencia todos los días de la vida y después de esta vida por toda la eternidad. Pero si amamos al vecino, al prójimo, como a nosotros mismos, también queremos que ellos conozcan a nuestro Dios, que ellos se gocen en su presencia, que ellos aprendan a orar, que ellos entiendan cuando Él está hablándoles, que ellos también se gocen en alabanzas a Él. Vamos a querer lo mismo para ellos porque les amamos como a nosotros mismos. Por lo tanto, cuanto más crece el mayor mandamiento en nuestras vidas, cuanto más amamos a Dios y al prójimo, más crece el cumplimiento de la gran comisión en nuestras vidas. Vamos a querer invitar a otros a vivir con Dios todos los días de su vida y después de la vida por toda la eternidad. Si amamos, queremos discipular, conducir a otros a Jesús y enseñarlos a seguirle. Si somos discípulos, debemos amar. Y la verdad es que no podemos hacer una cosa sin la otra. Todo lo que hacemos debe poner en práctica una u otra de estas dos prioridades que tenemos en las Escrituras, las prioridades de Dios. La obra de Cristo en nosotros, su obra en nuestra propia vida y por medio nuestro al mundo cumple el mandamiento más grande, el amor, o la gran comisión, a ser discípulos, o ambas cosas. ¿Cuál es la obra más grande de Dios en toda la historia de la humanidad? Yo diría que es la resurrección de Jesucristo por nuestra salvación, para nuestra justificación. ¿Conoce usted a alguien en su familia, joven o mayor, que todavía no entiende eso? ¿No capta lo que significa la resurrección de Jesucristo? ¿De quién es la responsabilidad contarle a esa persona? ¿De quién es la responsabilidad? O puede ser que usted tiene a alguien más en su vida que no vive en su casa, pero otra persona que está en su vida que no haya comprendido quién es Dios y cómo puede llegar a ser parte de su familia. Pero ¿qué tal todas las otras personas? Las personas que no conocemos. Los millones de quiteños, de ecuatorianos, de sudamericanos. ¿Qué tal estas personas que viven en otras partes? Personas llenas de odio, personas confundidas, personas que nunca en sus vidas han oído que Dios es un Dios de amor. ¿De quién es la responsabilidad pasar el testimonio? ¿No es nuestra? Hablar con el que vive bajo nuestro techo, hablar con la persona que vamos a ver mañana en el trabajo o mañana en el colegio, hablar con las personas que están por nuestro alrededor y están esperando que un cristiano les diga algo. Estamos preocupados a veces, ¿no? Ocupados con cosas que no tienen ningún valor eterno. Y hay personas por todas partes que necesitan escuchar. Mis hermanos, es nuestra responsabilidad exitosamente pasar la batuta de la fe al siguiente. La analogía se rompe aquí un poquito, porque no la pasamos una vez y luego vamos al graderío y aplaudir a los demás. No, pasamos la batuta y seguimos corriendo.
y pasamos la batuta y seguimos corriendo y pasamos y lo hacemos por 1 año y por 2 años y por 22 años y por 23 años y por 42 años y seguimos cumpliendo con la voluntad de Dios en compartir las buenas nuevas de Jesucristo. Es nuestra responsabilidad. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Dios es bien, vamos a orar. Padre Celestial, has sido fiel con nosotros, has sido fiel con la Iglesia Bíblica Bautista de Carabobo. Nos llena de supremo gozo pensar en lo que tú has hecho a través de estos 23 años. Y te damos gracias porque tú has utilizado a personas como nosotros, personas comunes y corrientes, para levantar la obra que anuncia la verdad de tu Evangelio a todos los que viven por aquí. Y al enviar misioneros a otras comunidades y a otras ciudades y a otros países, tú estás extendiendo tu reino a través de la fidelidad de tu pueblo aquí. Y te damos gracias. Pero nos damos cuenta en esta noche que eso no es suficiente. A cada uno de nosotros nos toca servirte, hacer lo que esté a nuestro alcance para entregar el Evangelio a las personas que tanto necesitan escuchar. Ayúdanos, Padre, a ser siempre multigeneracionales, pasando de generación a generación el santo Evangelio de Jesucristo. Pido tu obra en la vida de cada uno de los que están aquí presentes en esta noche. Si hay alguna persona que no te conoce, que no haya llegado a conocerte todavía, que no tiene estas certezas, estas certidumbres, esta paz que tú solamente das, te pido que hoy sea el día, la noche de su salvación. Y los que sí te conocemos, Padre, te pido que tú nos mueves en el corazón, que nos sacudes, que nos muestres